Vamos a entrar como siempre, todos los días en un tiempo de palabra, alimentarnos de la palabra, mi querido hermano. Recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. Hoy vamos a escuchar al Señor, nos va a hablar a través de la primera lectura de Pablo a los Tesalonicenses, mi querido hermano, donde Pablo va a estar sorprendido con Silvano y Timoteo de una iglesia. Esta carta fue escrita antes que los evangelios, mi querido hermano. Esta carta, bendito sea Dios, donde Pablo va a hablar de una manera. Pablo está agradecido, está conmovido, está admirado de esta comunidad, mi querido hermano. Pablo les predicó el mensaje. Esa comunidad quedaba cerca de Roma, o Roma tenía el control de esta comunidad, de esta localidad. Y Pablo lleva el mensaje allá, mi querido hermano. Pablo, Silvano y Timoteo. Y van a hablar como en signos de admiración de esta comunidad, del comportamiento de ellos. De ellos, mi querido hermano. San Pablo está feliz porque hizo un buen trabajo. Y más allá del buen trabajo que hizo San Pablo, mi querido hermano, él veía que esas personas estaban dando muy buen fruto, mi querido hermano. Entonces vamos a escuchar con atención esta palabra. Saludos a los que están ahora en la transmisión, bendito sea Dios, los que están escuchando en la transmisión. Vamos a escuchar con atención esta lectura de San Pablo a los Tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, a ustedes gracia y paz. Se están saludando a esa iglesia, esa comunidad que está en Tesalónica. El Dios y Padre y el Señor Jesucristo, a ustedes gracia y paz. Mira cómo hablan ellos. En todo momento damos gracias a Dios por todos ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones, pues sin cesar recordamos ante Dios nuestro Padre la actividad de su fe, el esfuerzo de su amor y la firmeza de su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Mira lo que están hablando ellos de esta comunidad, de estas personas que están en esta iglesia. En todo momento damos gracias a Dios por todos ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones, pues sin cesar recordamos ante Dios nuestro Padre la actividad de su fe. Déjame tenerme ahí. Se están hablando Pablo, Silvano y Timoteo. Le están comentando: miren, nosotros siempre por ustedes agradecemos, siempre los tenemos presentes en nuestras oraciones y siempre recordamos de ustedes su actividad en la fe. Ahora, ¿qué es la fe? La fe es la confianza en Dios, la fe es la seguridad en Dios, la certeza en Dios. Fe es saber de que Dios está, puede, quiere y hará. Fe traduce confianza. Y dicen ellos, la actividad de su fe, o sea, la actividad, el movimiento de su fe. O sea, ustedes tienen gran fe en Dios, en Jesús, y tienen actividad, no son pasivos. Pero dice, recordamos siempre su actividad en la fe. ¿Qué va a entender San Pablo, Silvano y Timoteo? Ustedes siempre caminan en fe, a toda hora confiando en Dios, confiando en el poder de Dios, confiando en la provisión divina, confiando en su voluntad. Son activos en su fe. Y te hago una pregunta: ¿será que nosotros, mi querido hermano, ahora somos activos en la fe? ¿Hay actividad en nuestra fe? ¿O nuestra fe está ahí como adorno nada más? Somos simplemente religiosos, pero nuestra fe no está activa. Dicen ellos, recordamos ante Dios nuestro Padre la actividad de su fe. O sea, era una fe que estaba activa, que estaba encendida, no estaba apagada. No era fe de nombre, no. Era una fe que se vivía, mi querido hermano. Se vivía totalmente esa fe. Recuerda, fe es confianza. ¿Qué notaba San Pablo, Silvano y Timoteo de esta comunidad? De que estaban vivos en la fe, de que se veía la confianza que tenían en Dios, de que la gente confiaba en Dios, porque la fe es confianza en Dios. Se notaba, mi querido hermano. Y dice San Pablo también,
en el esfuerzo de su amor. O sea, ustedes se esfuerzan por amar al prójimo como a ustedes mismos. Ustedes se esfuerzan por caminar en amor. Se esfuerzan por perdonar, por amar, por ser compasivos. Pablo también dijo en Gálatas 5:6, la fe obra por el amor. Habla San Pablo, Silvano y Timoteo de esa comunidad que está en Tesalónica. Habla de la actividad de la fe de ellos y también habla del esfuerzo de su amor. ¿Qué quiere decir el esfuerzo? Claro, a veces amar al enemigo cuesta. Eso no es fácil, mi querido hermano. Colocar la otra mejilla cuesta. Hacer el bien cuesta. Ser calmados, tolerantes, cuesta. Por eso San Pablo dice, Silvano y Timoteo, en el esfuerzo de su amor. O sea, ustedes se esfuerzan por amar. Se esfuerzan por guardar silencio y no lastimar a otro con sus palabras. Se esfuerzan por caminar en amor. Y hago una pregunta, te la hago a ti, me la hago yo. ¿Qué tanto nos esforzamos tú y yo por amar? Por amar al prójimo. Así el prójimo me odie, me persiga, me quiera hacer daño, me tenga envidia, me haga la vida imposible, me difame, cree escándalos de mí. En fin, tú te esfuerzas por amar a ese prójimo. Por eso dicen ellos, estamos sorprendidos y recordamos siempre ante nuestro Padre la actividad de su fe y también el esfuerzo de su amor. Ustedes se esfuerzan por amar, se esfuerzan por hacer la voluntad de Dios, que es amar a los demás. Es más, se esfuerzan por amar a sus enemigos, a sus contradictores. Se lo hacen. Ahora, la pregunta es, ¿qué tanto tú y yo nos esforzamos, mi querido hermano, por amar al otro? Porque es un esfuerzo, porque no es fácil. Y amar a alguien que no te ama, y amar a aquel que te persigue, y amar a aquel que te hace daño, y amar a aquel que te odia, y amar a aquel que te maldice. Eso requiere un esfuerzo. Pero dice Pablo, Silvano y Timoteo, el esfuerzo de su amor. Si tú vas a 1 Corintios capítulo 13, donde se habla el amor. ¿Qué es el amor? Que el amor es sufrido, lo espera todo, lo cree todo, no es jactancioso, no es envidioso, no es engreído, se goza en la verdad. Ese es el amor. Esa comunidad se esforzaba en el amor. La pregunta es, ¿qué tanto tú y yo nos esforzamos por amar a ese esposo mal geniado, a esa esposa cantaletosa, a ese hijo rebelde? A veces no nos esforzamos, mi querido hermano. Esa comunidad que estaba en Tesalónica se esforzaba en el amor. Se esforzaba. O sea, ¿requiere qué? Un esfuerzo. Vuelvo a repetir, no es fácil amar a aquel que no te ama. Amar al que te ama, eso es fácil. Amar al que te hace el bien, eso es fácil. Pero amar a aquel que no te ama, a aquel que te odia y te hace daño, y amarlo, eso no es fácil, mi querido hermano. Y lo que quiere el Señor, que nos esforcemos en el amor. Y Pablo, Silvano y Timoteo siguen hablando de esta comunidad y la esperanza de su fe en Jesucristo nuestro Señor. He mencionado nomás 3 cosas que está hablando Pablo, Silvano y Timoteo de una comunidad que está en Tesalónica. Que esa gente que estaba allá tenían que una actividad de su fe, se esforzaban en el amor y mantenían firme la esperanza en Jesucristo. Y te hago una pregunta y me la hago también yo. ¿Qué tanta nuestra firmeza en esa esperanza? Esperamos en Jesús, esperamos su segunda venida, esperamos en el cielo, en el paraíso, en la vida eterna. Esperamos, estamos firmes. Siempre hay esperanza en mí. Cuando tú estás en algún problema o en alguna dificultad, ¿tienes esperanza que saldrás de ahí de una forma o de otra? ¿O has perdido la esperanza? Cuando uno pierde la esperanza, ha dejado de creer en Jesús. Todo aquel que en verdad cree en Jesús siempre tendrá esperanza. Escúchenme en esto, hermanitos, hermanitas. Siempre. Cuando tú ya no esperas en nada, es porque has dejado de creer en Dios. Todo creyente siempre espera en Dios. Si está esperando en Dios, aún tiene fe.
y aún tiene amor, porque está esperando, él firme en su esperanza en Jesucristo. ¿Estás enfermo? Yo espero en el Señor. De aquí sanaré, de una forma o de otra sanaré. Si estás endeudado, yo espero en el Señor, él va a intervenir de una forma o de otra. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? No sé, pero él lo hará. Yo espero en el Señor. Esa es la esperanza en Jesucristo, que él va a intervenir, que él se va a manifestar, que él se va a revelar, y ando firme en esa esperanza. Que estoy ahora desanimado, triste, esto va a pasar. Yo espero en el Señor, que él me va a ayudar, que él me va a consolar, que él me va a levantar. Pero a veces ya no esperamos. Se dice que lo último que se pierde, ¿qué es? La esperanza y la fe. Lo último. Si tú lo has perdido, ya dejaste de creer en Dios. Si aún tú estás esperando, tienes confianza en Dios, tu fe está activa en él, mi querido hermano. Uno puede entender cuando alguien deja de creer en Dios, pues ya dejó de esperar. Ya dejó de esperar. Pero todo aquel que está esperando aún sigue confiando en Dios. Entonces Pablo, Silvano y Timoteo dice, hablando de esta comunidad, vuelvo a repetirlo, voy a leerlo otra vez, bendito sea Dios, que esto es poderoso, mi querido hermano. Lo que están escribiendo a esa comunidad que está en Tesalónica, es una comunidad que está cerca de Roma. Y Pablo, Silvano y Timoteo estaban contentos, felices, porque trabajaron allá y están dando ya que buenos frutos. Mira lo que Pablo dice. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, a ustedes gracia y paz. Se saluda esa carta. En todo momento damos gracias a Dios por todos ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones, pues sin cesar, lo que dicen ellos, recordamos ante Dios nuestro Padre la actividad de su fe, el esfuerzo de su amor y la firmeza de su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Bien sabemos, hermanos amados de Dios, que Él los ha elegido, pues cuando les anuncié nuestro evangelio no fue solo de palabra, sino también con la fuerza del Espíritu Santo y con plena convicción. Pablo fue a predicar allá, habló el mensaje, mi querido hermano, y Pablo está diciendo, ustedes son elegidos de Dios, y cuando yo les prediqué el evangelio, no solo dice de palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo y con plena convicción. Pablo estaba seguro de lo que estaba hablando, estaba convencido, y Pablo estaba lleno ¿de quién? Del Espíritu Santo, mi querido hermano. No era hablar por hablar, lo respaldaba el Espíritu Santo. Pero Pablo dice, pues cuando les anuncié nuestro evangelio, no fue solo de palabra, sino también con la fuerza del Espíritu Santo y con plena convicción. ¿Saben cómo nos comportamos entre ustedes para su bien? O sea, está hablando, ustedes saben que dimos un buen testimonio. Ustedes muy bien saben que no tomamos ventaja de ustedes. Ustedes saben que no nos aprovechamos de ustedes. Saben que nos comportamos bien entre ustedes y lo hicimos para su bien. Su fe en Dios se ha difundido por donde quiera, de modo que nosotros no teníamos necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de la visita que les hicimos, cómo se convirtieron a Dios, abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado entre los muertos y nos libra del castigo futuro. Santo Dios, su fe en Dios se ha difundido por donde quiera. Su fe en Dios. Y déjame otra vez menciono la palabra fe, y me voy a meditar un poco también. ¿Qué es fe? Fe es confianza en Dios. Fe es saber de que Dios está, puede, quiere y hará. Eso es la fe. Estás confiado en Dios, confiado en su poder, en su bondad, en su misericordia, en sus planes, confiado en su voluntad, confiado, mi querido hermano. Y Pablo dice, su fe en Dios se ha difundido por donde quiera. Quiero entender esto, que esa comunidad
tenía aquí una gran confianza en Dios. Y se había que difundido por todo lugar. Decía, esa comunidad, ¿cómo confía en Dios? Esa comunidad, ¿cómo espera en Dios? Esa comunidad está apasionada por Dios. Su fe en Dios se ha difundido por donde quiera. De modo que nosotros no teníamos necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de la visita que les hicimos. Cómo se convirtieron a Dios, abandonando los ídolos. Esa comunidad a la que Pablo le predicó el mensaje tenía otras creencias. Ídolos tenían. Y Pablo va y habla de Jesucristo y se convierte. Dejan todos los ídolos y se entregan totalmente a Jesús. Y están aguardando la segunda venida de Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado entre los muertos y que nos libra del castigo futuro. Si lees toda esta carta que hoy he mencionado, que hoy la iglesia la ofrece para todos nosotros, tú vas a ver que Pablo, Silvano y Timoteo están hablando muy bien de ese grupo de personas que hacían parte de esa iglesia en Tesalónica, que Pablo predicó allá y acompañó en esta prédica a Silvano y Timoteo, y que todos creyeron, mi querido hermano, que todos creyeron y se convirtieron, mi querido hermano. Ahora, ¿cuántos de nosotros que nos han hablado el mensaje estamos confiando en Dios? Estamos amando a Dios y estamos esperando en Dios. Pablo está hablando de un grupo de personas a las cuales les predicó, y esa gente tenía una fe activa, se esforzaban en amar, mantenían la esperanza todo el tiempo, y la fe de ellos se movía. O sea, la gente hablaba de la fe de ellos. ¿Será que la gente hablará de ti y de mí, de nuestra fe? Dirá, wow, esa persona como tiene fe en Dios, esa persona como ama, esa persona espera en Dios. Porque Dios somos ¿qué? Cristianos, católicos, marianos, bautizados, mi querido hermano. Pero a veces la gente no habla así de nosotros. Pablo está hablando de una comunidad a la cual él le predicó, mi querido hermano. Y a la comunidad eran testimonio de la fe, del amor y de la esperanza. Pablo dijo que en el creyente, escuchen esto, es permanente la fe, la esperanza y el amor. Debería ser así en todo creyente. Esta comunidad de la cual hemos hablado hoy, esa comunidad que estaba en Tesalónica, era así. Activan su fe, se esforzaban en amor y firme en la esperanza. Ahora, tú y yo que somos cristianos, católicos, marianos, ¿será que tú y yo estamos firmes en la fe, firmes en el amor y firmes en la esperanza? Que permanece en ti y en mí a pesar de las circunstancias, de los problemas, del dolor, del sufrimiento, de las deudas. La fe, el amor y la esperanza. A veces no, mi querido hermano. Por esta carta es tan bonita, porque Pablo está hablando de una comunidad a la cual él le predicó. Esa comunidad recibió el mensaje y están dando buen fruto. ¿Cuáles frutos? La fe, el amor y la esperanza. Amén. Bendito sea Dios.